por sí solo. Así es que, como todos le conocemos, es algo bonito. Sí. Es bonito, ¿no? O sea, es decir, que hay muchos motivos por los cuales conocemos a Juan Carlos, entre otros, las muchas ideas que ha arrojado en sus libros y que nos ha ayudado a continuar en el espacio de la Constituyente, entre otras. Así es que yo creo que tengo que presentar con la propia... Pues muchísimas gracias por la invitación y es absolutamente evidente que los que monologan ejercen siempre algún tipo de acto de violencia, mientras que los que dialogan están reconociendo al otro. Por eso las leyes son mejores que nosotros, porque son diálogos. En cambio, cuando incumplimos las leyes estamos monologando. En un momento como el que estamos viviendo, dialogar es una señal absoluta de sensatez, sobre todo entre las personas que somos conscientes de que estamos viviendo un momento histórico preocupante. Hoy en concreto es un día donde algunos nos avergonzamos de ser europeos. En un curso este fin de semana, Joan Garcés nos recordaba el artículo 573 del Código Penal español. Y el artículo 573 del Código Penal español dice: se considerarán delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra el patrimonio de riesgo catastrófico cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. 1. Subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. 4. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. La decisión congrecia de la Unión Europea es, según el Código Penal español, un delito de terrorismo. Y a ver qué hacemos los ciudadanos europeos al respecto. He escuchado esta mañana a Maroto, un portavoz del Partido Popular, expresarse como un capataz que al tiempo que está dando latigazos al esclavo huido, está intentando enseñar a los demás que esas cosas no se hacen. Me abochorna que ningún representante de ningún partido político de mi país se comporte como un capataz de una plantación, justificando los latigazos a un esclavo que ha ejercido el derecho de huir en nombre de la libertad. Y este comportamiento del Partido Popular, desgraciadamente, a menudo viene acompañado por comportamientos similares del Partido Socialista. Y me parece peor, porque el Partido Socialista lleva en su propio ADN la obligación de no cometer este tipo de comportamientos. Y si no lo vemos en España, vayamos a lo que está pasando en Europa, con esta negociación secreta del Tratado Transatlántico, donde el Partido Socialista, junto con el Partido Popular, están impidiendo que España cumpla su artículo 1 de la Constitución, es decir, que seamos un Estado social y democrático de derecho. Así que, como verán, el momento en el cual estamos hablando es un momento preocupante. Hay gente que dice que exageramos cuando hablamos en algunos términos, pero los que por obligaciones académicas hemos tenido que estudiar los años 30, vemos situaciones en extremo parecidas. Y cuando hablamos de terrorismo financiero, como el que estamos sufriendo en Europa, como el que ha sufrido África, como el que ha sufrido América Latina, estamos simplemente estableciendo que los efectos devastadores del terrorismo, las situaciones de fuerza, esto que les acabo de leer, que impiden que mucha ciudadanía pueda ejercer sus derechos fundamentales, está teniendo lugar sobre la base de las leyes que ejercen estas minorías financieras, que por cierto son al final los que están financiando a los partidos políticos y son también los que han comprado buena parte de los medios de comunicación. Así que, como verán ustedes, estamos tratando un entramado muy tupido donde es difícil que salga a la luz al otro lado, y por tanto es esencial que la ciudadanía vea
que la ciudadanía pueda acceder a estas cuestiones desvelando tanta voluntad de tapar las cosas. Esta mañana hemos visto cómo parece que lo relevante era a ver si hay un poquito de ruido, a ver si hay un poquito de pelea, a ver si convertimos la política en un circo, porque las televisiones necesitan que no baje la atención. No vaya a ser que alguien apague la televisión y abra un libro. Pues me temo que no vamos a darles ese regalito, porque estamos tan preocupados que sabemos que lo que tenemos que hacer es hablar hasta el final, hablar hasta que encontremos soluciones, hablar hasta que lleguemos a la conclusión de que esta pelea nos compete a todas y a todos los ciudadanos. Lamento decepcionar a las televisiones que quieren circo, pero quien quiera circo tiene seguramente otros lugares más interesantes donde buscarlos. Seguimos. Estamos en un momento histórico peculiar. Se está desmantelando el Estado social. Estamos sacrificando ni más ni menos que el contrato social de posguerra. Y esto es posible por tres razones. La primera, por errores teóricos de la izquierda. A mí me gusta hablar, igual que el artista antes llamado Prince, del lugar antes llamado izquierda, puesto que en mis trabajos académicos he llegado a la conclusión de que la diferenciación derecha-izquierda ha agotado su tramo histórico. Y hablar de derechas o de izquierdas lo entendemos porque hacen referencias a ciertos aires de familia, pero es muy complicado entender qué es la izquierda cuando dentro de la izquierda pueden estar personas tan diferentes como las que ustedes tienen en la cabeza, que se reclaman o se han reclamado de izquierdas cuando intuitivamente sabemos que están en lugares radicalmente diferentes. Creo que el momento histórico peculiar de desmantelamiento del contrato social de posguerra que a España llegó con la muerte del caudillo y la restauración borbónica en el régimen parlamentario español se debe a tres razones. La primera, insisto, a los errores teóricos de lo que hemos entendido como izquierda. Errores teóricos que se los resumo en tres o cuatro ideas. El error teórico de pensar que la estatalización de los medios de producción bastaba para satisfacer las necesidades económicas. El error teórico de pensar que había una vanguardia que leía la marcha de la historia. El error teórico de pensar que había un sujeto político, en este caso la clase obrera, que portaba la marcha de la historia. El error teórico de entender que había un intercambio entre la justicia y la libertad. El error teórico de leer mal el manifiesto, donde decía Marx y Engels que la libertad de cada uno, la libertad individual, es la condición de la libertad de todos. No dice lo contrario el manifiesto comunista. El manifiesto comunista dice que la sociedad socialista es una sociedad donde la libertad individual es la condición de la libertad de todos. Y durante el siglo XX la llamada izquierda ha solido leerlo de la manera contraria. Estos errores teóricos que al final se han traducido a menudo en que la ética parecía que no pertenecía a la discusión de la izquierda, puesto que el advenimiento de la sociedad socialista iba a solventar todos los problemas, ha generado un alejamiento profundo de la ciudadanía respecto de esos presupuestos. La segunda gran razón que explica esta debilidad frente al desmantelamiento del Estado social tiene que ver con la gestión concreta que ha hecho la izquierda durante el siglo XX. La izquierda soviética, porque no confió nunca en el pueblo. ¿Cómo no recordar en la República Democrática Alemana ese pueblo diciendo "Wir sind das Volk", nosotros somos el pueblo? Y qué vergüenza que en una sociedad que supuestamente se llama socialista, el pueblo tenga que recordarle a los gobernantes que ellos son el pueblo. Y también la izquierda socialdemócrata en Europa, porque en su gestión paternalista cometió un error terrible, que es el error de negar, o hacer que la ciudadanía delegara la política en los partidos y perdiera ese compromiso. De manera que al final dejamos crecientemente de ser ciudadanos para ser simplemente clientes. Y cuando vino la crisis de los 70, la socialdemocracia terminó por entregar sus últimas armas intelectuales, que llevó a esa frase terrible, la frase encanallada de Margaret Thatcher cuando dijo: mi gran obra no ha sido romperle la columna vertebral a los sindicatos, mi gran obra no ha sido la guerra de las Malvinas, mi gran obra se llama Tony Blair. El tercer elemento que explica, junto con, ya digo, esta crisis de los elementos teóricos de la izquierda y la gestión de la izquierda, el tercer elemento se ha planteado aquí esta mañana ha sido la derrota de los valores asociados a ese lugar antaño llamado izquierda, que tiene que ver con los valores de lo comunitario, que tiene que ver con los valores de la empatía. Y esto es esencial.
y esto lo entendemos o estamos condenados a ser la mosca chocando contra el cristal, chocando contra el cristal, chocando contra el cristal. Y tiene que ver con que esos valores comunitarios, esos valores de lo colectivo, han ido poco a poco convirtiéndose, como se ha dicho esta mañana, en un sentido común. Es decir, que hemos ido interiorizando que lo privado funciona mejor que lo público, que una empresa funciona mejor que el Estado, que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que tenemos todos un gen egoísta que justifica la lucha de todos contra todos, y al final hemos terminado cometiendo un terrible error, que es el que tenemos que desvelar, porque si no lo desvelamos y no lo vemos, es imposible que podamos salir de este agujero. Yo recuerdo en el pueblo de mi madre que me quedé una vez después de la misa para levantarle las faldas a un santo porque me daba miedo, y dije, o este puede conmigo o yo puedo con él, y decidí enfrentarlo y ver qué había detrás de ese señor que me asustaba, y me quedé detrás de la misa y, aprovechando el silencio del claustro, le levanté las faldas para ver que allí no había nada. Me pilló el cura, me dio un coscorrón que todavía creo que me duele y me llamó subversivo. Siendo más mayor entendí que subversivo viene de subvertere. Vertere es la raíz de visión, de mirada. De manera que subvertere es expandir algo y verlo desde abajo. Y qué curioso que cuando algo lo despliegas y lo miras desde abajo, te conviertes en un subversivo. Decía que lo ha planteado esta mañana Alberto Garzón en esas declaraciones de amor que me ha dedicado esta mañana. Decía que el modelo neoliberal tiene afectos. El modelo neoliberal ha construido una serie de subjetividades que las hemos hecho propias. Boaventura de Sousa Santos dice que nos incorporamos como ciudadanos desde finales del siglo XIX a través del trabajo. Durante el siglo XX nos fuimos convirtiendo en ciudadanos a través del consumo, mientras que ahora la oferta neoliberal es que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. Y al final hay un deseo, y la izquierda no se ha dado cuenta de que contra un deseo no puedes luchar regañando, porque si luchas regañando, lo que haces es que esas personas que tienen anhelos y deseos dejan de escucharte. Ha habido tres grandes elementos que tenemos que identificar porque son los tres productores de la imposibilidad de ese lugar antaño llamado izquierda. El primero es haber convertido el mundo en un enorme supermercado. Es decir, yo siempre digo que los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja. Porque si el mundo se ha convertido en un enorme supermercado, quien tiene posibilidades de comprar, compra todo. Compra el amor, compra el sexo, compra el conocimiento, compra los medios, compra la verdad, compra los deportistas, compra cualquier elemento. Y el problema de ese enorme supermercado es que al convertirlo todo en una mercancía se guía por el criterio de la rentabilidad. Y en ese sentido hay un elemento que es el elemento central que quiero compartir con ustedes, y es que en ese enorme supermercado los que no tienen ningún tipo de pudor en comprar a los demás viven como dioses porque se han convertido en dioses. Pero la gente que no quiere ni comer ni ser comida vive en esa perplejidad, pero con el miedo de caer en algún momento preso o presa de esos poderosos. Por tanto, convertir el mundo en un eterno y enorme supermercado genera un elemento que es esencial para el modelo neoliberal, que es meternos dentro miedo. En esa idea, fíjense ustedes, de la mercantilización del mundo, pensemos que afecta a todos los ámbitos. A los ámbitos donde antes encontrábamos pautas de sociabilidad que reforzaban los elementos comunitarios. Pensemos en el deporte. Ayer el pobre Iker Casillas llorando desconsoladamente porque esos malvados del Real Madrid. No sigamos. El deporte se ha convertido en una enorme mercancía, pero cuidado también los afectos. Yo recuerdo un compañero que decía hace unos meses que estaba destrozado porque le había abandonado su pareja y decía, por lo que he invertido en esta relación, y yo le decía, pues haberla querido. Igual tuviera resultados más rentables. Segundo elemento esencial de construcción de la imposibilidad de ese elemento antaño llamado izquierda, junto a esta supermercantilización del mundo. El segundo elemento es la precarización laboral. Es decir, durante el siglo XX hemos construido las estructuras laborales sobre el hecho de que éramos sujetos con acceso a un trabajo. El artículo por excelencia que nos permitía tener derechos durante el siglo XX era el derecho al trabajo. Y por eso
muchos nos opusimos al Tratado Constituyente de Europa porque sustituía el derecho al trabajo por el derecho a buscar trabajo. Y nos parecía un sarcasmo tan insultante que nos opusimos a esa desconstitucionalización de lo mejor de Europa, que era garantizarnos un trabajo como la garantía de poder ser sujetos de desempleo, de derecho a la educación, a la sanidad, a una pensión, a una vivienda, etc. Bien, pues la precarización laboral, leíamos hace unos días en la prensa que los contratos en la industria, que son los lugares más estables, duran de media, Rajoy, estarás contento, duran de media 2 meses. Eso es lo que nos está ofreciendo el Partido Popular, contratos de 2 meses. También dirán ustedes la estabilidad laboral que puede uno tener cuando su condición de ciudadano o de ciudadana depende de un puesto de trabajo que está constantemente con una espada de Damocles encima. Y el tercer elemento, más sutil pero no menos real, incide en la misma idea. Les decía que lo primero genera miedo y el segundo es tan evidente que genera miedo que no lo he mencionado. Pero cuando uno está sujeto al horror de que cualquier error te lleve otra vez a la casilla de salida y que si pierdes el trabajo vas a interiorizar de que ya no eres rentable y que ya no perteneces a un mundo de derechos ciudadanos porque ya no tienes trabajo y seguramente es culpa tuya, porque el modelo, y ahí aparece la primera de las claves, nos ha dicho que si no somos rentables no tenemos un lugar. A que no eres rentable en el mercado matrimonial, pues te fastidias. Que no eres rentable en el mercado universitario, pues te fastidias. Que no eres rentable en el mercado laboral, pues te fastidias haber estudiado chino mandarín en internet por la noche a las 6 de la madrugada. Y si no lo has hecho, pues te fastidias. Como saben ustedes, en Estados Unidos no hay pobres. En Estados Unidos hay losers, perdedores. Y la diferencia entre un perdedor y un pobre es que el perdedor interioriza su propia responsabilidad. Lo ha planteado esta mañana Alberto, le debemos tanto a la plataforma de afectados por la hipoteca porque fue capaz de construir un relato que le dijo a los desahuciados: no es culpa tuya, tú no has fracasado, son estos sinvergüenzas los que te están robando tu vivienda, son estos sinvergüenzas los que se están quedando con tus ahorros de 10, 15, 20 años y encima dicen que todavía les debes dinero. Y esa gente que tenía la culpa de haber fallado a sus familias vino a la plataforma de afectados por la hipoteca a decirle: no, no es tu culpa. Y por eso la plataforma de afectados por la hipoteca era tan peligrosa. Y por eso algunos nos hemos llenado de alegría cuando hemos visto a Ada Colau de alcaldesa de Barcelona. Decía que el tercer elemento, también generador de miedo, igual que los dos primeros, tiene que ver con el hecho de que vivimos en grandes ciudades. Nos hemos urbanizado. Y es una realidad de los años 60 del siglo pasado, no crean ustedes. El mundo se está urbanizando y nos estamos aislando. Es decir, tenemos dificultades para saber quién vive abajo, quién vive arriba, quién vive al lado. Y es curioso que en la sociedad de la información estamos más aislados que nunca. Y el sistema se encarga también de alimentar esa fragmentación porque ocurre algo similar a lo que ocurría en Grecia o en Roma, clásicas, que estaba prohibido que los esclavos vistieran de la misma manera, no se fuera a hacer evidente que eran muchos. Y en el momento en que se hiciera evidente que eran muchos, pues igual entendían que por una cuestión mera de fuerza podían protestar por la situación en la que vivían. Bueno, todo esto lo que les planteo es que este aislamiento, fíjense que las sociedades más desarrolladas como la norteamericana sobreviven a base de ansiolíticos, antidepresivos, drogas, alcoholes, tabacos, es decir, que es una sociedad que está negando nuestra propia humanidad. Por eso planteamos que hay un problema antropológico. Y Polanyi, como antropólogo, sabía que la economía de mercado constituye una sociedad de mercado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el modelo neoliberal lo que busca es una sociedad, lo decía Foucault, donde todos seamos empresarios de nosotros mismos. Es decir, que el modelo neoliberal es una sociedad que ha revertido el liberalismo, y esto es muy importante entenderlo. El liberalismo clásico luchó contra la monarquía absoluta, mientras que el neoliberalismo lucha contra el Estado social. Lean ustedes Camino de Servidumbre del año 45, si mal no recuerdo, de Friedrich Hayek, donde dice que el Estado social es igual de peligroso que Hitler, dice este señor. Luego no tuvo ningún tipo de problema en asesorar a Pinochet después de derrocar a Salvador Allende, pero se permitió el lujo de decir en el año 45 que cuidado con el Estado social, porque eso generaba sociedades totalitarias. Bueno, planteaba que el modelo neoliberal busca sociedades donde todos seamos empresarios de nosotros mismos, es decir, que vivamos la vida de una manera individual
y que estemos en competencia todos contra todos en una suerte de inversión donde nos vemos a nosotros, ya digo, como una empresa donde hay que invertir en afectos, invertir en conocimientos, por supuesto, en todos los elementos que nos permiten desarrollar nuestra vida, pero ya hemos perdido la condición de ciudadanos, que hace referencia a la ciudad, a la polis, al conjunto, y pasamos a ser clientes, es decir, víctimas solamente de la posibilidad de entrar o de no entrar en el mercado. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es que tenemos que recuperar el diccionario, que nos han robado el diccionario. Es que, fíjense ustedes, el otro día escuché, acabo de venir de Argentina, y he dicho ayer hice unas declaraciones y me dijeron, qué arrogantes estos de Podemos, que dicen que la victoria de Podemos depende del mundo. Es que escuché a 12 dirigentes latinoamericanos y todos dijeron, Podemos es el faro ahora mismo que tiene que iluminar no solamente Europa y ayudar a Grecia, sino iluminar al conjunto de Europa, y iluminando al conjunto de Europa nos va a iluminar también América Latina. Es decir, que están mirándonos, ¿no? Y no es ningún tipo de arrogancia, sino todo lo contrario, es una asunción de una responsabilidad que nos parece enorme. Decía que, estando en Argentina, escuché la misa del Papa. Un Papa que el otro día, por cierto, Jeb Bush, muy amigo de este señor, del señor Rajoy, dijo, es que este Papa es comunista. A mí me recuerda las palabras de él de cámara, este obispo brasileño, que decía, si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. El Papa este nos ha salido raro en comparación con los otros papas, evidentemente. Yo siempre digo que si nos ha salido raro es evidente porque la frase que durante un tiempo todos repetíamos es este va a durar poco, ¿no? Que era una manera de reconocer que parece que el sistema no iba a permitir un papa que se preocupaba de los pobres. Decía en su viaje a Ecuador, donde por cierto ha estado a punto de haber un golpe de Estado y no nos hemos enterado. Y no nos hemos enterado, ya ha estado a punto de haber un golpe de Estado en Ecuador y no nos enteramos, ¿no? Es que es muy impresionante, igual que el otro día en un gran diario español se decía Podemos en un editorial cómo tenía que comportarse. En cambio no salió que Cristina Cifuentes había perdido por vez primera en la Asamblea de Madrid en 20 años la primera votación para la creación de una comisión. Y eso no nos informaron los grandes diarios en papel. En cambio sí que nos informan, ya digo, de cómo tenemos que comportarnos, y eso también es un poco sospechoso. Decía el Papa en esa misa que decía expresiones como lo peorcito del mundo. Y yo decía allí en broma, dejen de leer ustedes a los alemanes, porque los alemanes no pueden traducir lo peorcito del mundo. Porque los alemanes no pueden traducir tampoco la frase del Papa, los ricos viven a costilla de los pobres. Porque los alemanes no pueden traducir ay mi Diosito. Y esto no crean ustedes que es gratuito. Esto implica que tenemos que empezar a recuperar las palabras que nos explican y no dejar que nadie nos etiquete. España ha sido un país lleno siempre de hispanistas, es decir, de gente que nos ha explicado desde fuera a nosotros quiénes éramos, nosotros, porque parece que no teníamos la capacidad de explicarnos a nosotros mismos. Y como decía Eduardo Galeano, en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Recuperar las palabras es recuperar la posibilidad de salir de esta trampa del lenguaje que nos condena a perder nuestros derechos. Por algo que es el corazón de lo que quería compartir en este segmento con ustedes, y es que la crisis económica, curiosamente, ha hecho infinitamente más fuerte al neoliberalismo. Y esto hay que darle respuesta. ¿Cómo es posible que algo que entra en crisis se refuerza? Bueno, pues se refuerza, entre otras cosas, porque les hemos regalado la posibilidad de explicarnos las cosas. Y cuando de repente alguien de ellos explica las cosas de manera diferentes, les empieza a sobrar. Y empiezan a hacer el vacío, como le ocurre, por ejemplo, a Stiglitz o a otros premios Nobel, que en el momento en que se salen de esa lógica neoliberal, empiezan a mirarnos, pues tú ya no haces ciencia, tú haces ideología, como si hubiera el más mínimo sustento teórico o práctico a lo que ha sido el corazón del modelo neoliberal. Abre las fronteras, exportarás más, baja los impuestos a los ricos y habrá más inversión, reduce los salarios a los trabajadores y se generará más empleo. Esos mantras que nos han repetido durante 25 años, todos año tras año, Nobeles de Economía, no tenían ningún tipo de sustento, pero las hemos comprado porque les hemos regalado la posibilidad de dictarnos qué era correcto y qué no era correcto. Y al final viene el Partido Socialista o el Partido Popular, porque se intercambian entre ellos
te hacen ajustes económicos que te condenan a pasar hambre, a bajar la esperanza de vida. Es que hay que decirlo. Es que en Madrid, en la ciudad de Madrid, entre el barrio de Salamanca y El Pozo, hay la misma diferencia de esperanza de vida que entre Suiza y África. Y es que eso es muy fuerte. Es decir, se están rompiendo los fundamentos de una sociedad que lo que están estableciendo es la posibilidad de una esperanza de vida similar para todos los miembros que integran esa sociedad. Y eso lo estamos quebrando. Y resulta que vienen a recortarte, impidiendo esa igualación de la esperanza de vida, y te dicen, no, es que son recortes patrióticos. Y no se les mueve un músculo de la cara cuando te recortan en sanidad, en educación, en pensiones, y encima nos insultan y nos dicen, es que son recortes patrióticos. El modelo neoliberal ha hecho una trampa, y es que se ha hecho con el aparato del Estado. Durante los años 80 tuvimos discusiones académicas pensando que se había extinguido el Estado, que era el fin del Estado. Mentira. El mismo Estado que no tiene dinero para crear una seguridad social en Estados Unidos, o que no tiene la voluntad de poner en marcha una seguridad social en Estados Unidos, es el mismo Estado que en 2 semanas te monta una guerra, que puede costar billones de dólares. Eso es muy importante, y fue muy importante también para la reflexión de Podemos, porque entendimos que teníamos que dar el salto y convertirnos en un instrumento capaz de esa indignación social que nació en el 15M, convertirla en indignación política, porque nos dimos cuenta de que lo que realmente asustaba al poder era que te disputaras las instituciones. Lo vimos en América Latina y lo vimos también en el caso de Grecia. Hay un intercambio epistolar entre el embajador americano y el embajador alemán en 2012, quiero recordar, donde ya dan a Grecia como terminada, donde se dice mutuamente, hay que dejar que arda Grecia. Y el problema es que ese dejar arder a Grecia contaba, seguro, con la aquiescencia de Nueva Sociedad, el partido que falsificó las cifras, el partido que falsificó las cuentas en Grecia, el partido al que fue a ayudar Rajoy. Rajoy, ¿por qué no fuiste a Grecia a afear la conducta a ese partido político al cual vas a ayudarle? ¿Qué pasa? Que cuando vienes Tsipras a intentar solventar los problemas que han creado tus amigos, vas encima a apoyar a tus amigos que son los responsables de esta crisis, y tú regañas a Tsipras y regañas a Syriza. Pero ¿cómo podéis ser tan caraduras? Bueno, pues decía que en el caso de Grecia, en 2012 ya habían dicho, hay que dejar que arda este país como ejemplo de disciplinamiento para el resto de Europa. Leía el otro día una biografía de un francés sobre Maquiavelo y me llamó mucho la atención cómo en ese siglo XVI, en esas peleas entre las pequeñas ciudades-estado, cómo a veces alguna la destrozaban solamente como una señal de advertencia a los demás. Y por eso había esos saqueos terribles de Luca, incluso de la propia Roma. Y no hacía falta, mandaban a Maquiavelo a negociar, al buen hombre, o no buen hombre, pero a Maquiavelo. Y uno recuerda cuando ve esos saqueos devastadores, cómo lo que se ha pretendido hacer con Grecia va en la misma dirección. ¿Qué contaban? Con que el gobierno del PASOK o el gobierno de Nueva Sociedad, es decir, un gobierno del PSOE o del PP, iba a asumir ese desmantelamiento sin mucho problema. Pero el problema es que llegó Syriza y llegó Tsipras, y entonces se les rompieron los planes. Y por eso, como bien planteaba igualmente Alberto, ¿qué problema puedes tener con una economía que es como la de la Comunidad de Madrid? ¿Qué problema real tienes, Europa? Si no es querer lanzar un castigo al conjunto de los ciudadanos europeos. Pero confío, y esa es la parte esperanzada siempre de mi discurso, en que este tipo de cuestiones lo que hacen es abrir los ojos a la ciudadanía. Madre mía. Bueno, voy a intentar avanzar. España entró muy tarde en el Estado social y ha salido muy pronto. El Partido Socialista, al cual le correspondió en términos históricos ese establecimiento, ¿no?, de los rudimentos del Estado social que nos correspondían, ¿no?, por nuestro lugar geográfico en Europa, estuvo siempre acompasado a esos ritmos que exigía Europa.
Y en ese sentido hemos tenido siempre el Estado social más débil de la Europa de los 15, como ha estudiado siempre el profesor Vicens Navarro. Y encima, fíjense, por esa usurpación del lenguaje que les decía, nos dijeron, es que ahora viene, aunque hayáis entrado tarde al Estado social, salgáis pronto y siempre ha sido un Estado débil en comparación con el resto de nuestros países, la culpa es vuestra. Y nos lanzaron un nuevo mantra de que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Sospechábamos que era mentira. Después hemos sabido que no, que quienes tenían el dinero en Suiza eran los que nos decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Que los que se han financiado campañas electorales o la sede del Partido Popular con dinero negro eran los que nos decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. El Partido Socialista, que ha tenido todo el caso de los ERE y que no ha sido capaz de solventarlo hasta que se ha convertido en un escándalo mediático, nos decía que es que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Convergencia y Unión, con todo el caso Pujol, con toda la corrupción consentida, con todo el caso del Palau, nos decía que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora bien, yo lo que les planteo es que entendamos que no es cierto que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero que va siendo hora de que entendamos que vivimos por encima de nuestras necesidades. Y que seguramente por nuestro propio comportamiento y por la interiorización de esos afectos neoliberales, caímos en determinadas ruedas que quizá nos hicieron perder herramientas para poder dar respuestas más contundentes ahora que nos quieren robar nuestros derechos. Con esto quiero decirles también que no olvidemos que por culpa de esta crisis de estafa estamos olvidándonos de hablar de la crisis medioambiental y que hay medio planeta Tierra que ya no es habitable, que está contaminado por metales pesados, desertizado, que ya no es vivible y que nos estamos olvidando y que el cambio climático seguramente nos va a castigar profundamente y esperemos que no seamos tan necios de tener que esperar a una catástrofe definitiva antes de encontrar algún tipo de solución. La crisis en 2008 ha sido muy especial, como les decía antes. El sistema capitalista funciona con crisis. El sistema capitalista nace a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, tiene 4 siglos de crecimiento y llevamos 100 años de decadencia. Desde la crisis de finales del XIX, la crisis del 29, la crisis del 73, la crisis actual y siempre atravesado por mini crisis, ¿no? Esta crisis, como decía, es muy especial, puesto que consigue plantearnos en su diagnóstico de la propia crisis que necesitamos más veneno que el que nos está matando. Es una crisis que ha hecho más fuerte precisamente aquello que nos está debilitando. Y el corazón, y esto es lo que quería compartir con ustedes, el corazón del problema es que lo que está perdiendo Europa es el contrato social que construimos después de la Segunda Guerra Mundial y que llega a España tardíamente con la Constitución del 78. Hace 5 años, 6 años, el presidente de la patronal francesa, no sé si estará en la cárcel como los presidentes de la patronal española, es que también hay que recordarlo. Entrando aquí esta mañana, un señor de un colegio profesional importante en España nos decía las cosas que teníamos que hacer. Yo le decía, hagan ustedes también su esfuerzo, hombre, y que no tengan ustedes a los presidentes de la patronal en la cárcel, que eso ayudará también, ¿no?, a que haya una mayor confianza entre los grandes sectores empresariales y la ciudadanía. No tenemos nada, al revés, contra las empresas, ni mucho menos. O sea, queremos que haya inversión, pero queremos que paguen impuestos, queremos que generen empleo y que no tengan el dinero en paraísos fiscales, y a poder ser que no utilicen la cercanía del poder político para hacer negocios, ¿no? Y deben ser los propios empresarios los que estuvieran comprometidos con que ningún sinvergüenza empresario cercano al poder político utilizara ese privilegio para perder la condición competitiva que es la que haría que nuestra economía creciera. Decía que lo que estamos realmente discutiendo ahora, el corazón de lo que estamos discutiendo, tiene que ver con lo que hace 5 años planteó el presidente de la patronal francesa, que dijo hay que sacar de la Constitución todos los artículos que metió dentro el Consejo Nacional de la Resistencia. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra ideológica. Una derecha tuvo miedo ante el avance de la Unión Soviética y el crecimiento de las fuerzas de la izquierda de entonces y decidió hacerse fascista. Y generó una serie de comportamientos que terminaron en una guerra mundial. Y esa guerra la perdió esa derecha. Y por tanto, quien reconstruye Europa, quien escribe la Constitución italiana del 48, la Constitución francesa del 46, la Grundgesetz alemana del 49, son precisamente las fuerzas que ganaron, socialistas, comunistas, demócratas radicales.
Esos artículos que están en esas constituciones, que son los que Julián Guita decía esta mañana, que están en nuestra constitución y que les parecen bolcheviques a estos ignorantes que nos dan con la constitución en la cabeza todo el día y no se la han leído. Y no se la han leído. Esos artículos que plantean que toda la riqueza debe estar sometida al interés colectivo, el derecho al trabajo, y todo eso, el artículo que dice en nuestra constitución que los poderes públicos removerán. Un día se lo tengo que preguntar a ese tertuliano de mantenimiento de la noche. ¿Saben ustedes que decía el Roto que cuando la fábrica de mentiras deja de funcionar, llaman a los de mantenimiento? Bueno, pues hay un tertuliano que es de mantenimiento nocturno. Y seguro que si lees este artículo diría: eso es lo que queréis hacer, traer aquí la constitución bolivariana, bolcheviques. Dice el artículo de la Constitución que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los ciudadanos. Ese artículo es de nuestra Constitución española del 78. No es de la Constitución bolchevique ni de la Constitución bolivariana de Venezuela. Perdón por decir la palabra Venezuela. Igual alguien empieza a hiperventilar. Decía que el Consejo Nacional de la Resistencia, junto con esa lógica que permeó todo el constitucionalismo de posguerra, estableció las bases del artículo 1 de la Constitución española: España como un Estado social y democrático de derecho. Y eso es lo que estamos en este momento perdiendo. Este es el resumen de lo que quería compartir con ustedes. En este mismo momento nos están cambiando el contrato social. Esa es la discusión. Quieren terminar con los elementos centrales de ese contrato social. Por eso desregulan el mercado laboral. Lenguaje. 100 años de luchas obreras y hablamos de mercado laboral. Es decir, estamos interiorizando en el propio lenguaje que el mundo del trabajo está sometido a reglas de mercado y lo hemos interiorizado en el propio lenguaje. Les sobra el derecho laboral, les sobran los convenios colectivos, les sobra que haya pensiones, les sobra que haya seguridad en el trabajo. Un economista liberal auténtico ha escrito un libro contra la renta básica y el argumento suyo es muy honesto. ¿Por qué es honesto? Y él dice: no, es que una renta básica, que sería, fíjense ustedes, lo que serviría para que fuéramos ciudadanos si no hay empleo para todos, porque el desarrollo tecnológico ya está destruyendo de manera neta empleo. Una renta básica, dice este liberal auténtico, lo que haría es reforzar la condición negociadora de los trabajadores. Y yo estoy en contra de eso, porque yo quiero que los trabajadores negocien en el mercado su salario. Y dices: ah, vale, te agradezco la claridad, porque si esto mismo me lo vendes como una negociación patriótica, pues ya estamos con dificultades para discutir. Pero si tú me dices que la renta básica dificulta una relación entre el trabajador y el empresario, te lo agradezco, porque como dice Warren Buffett, me está recordando que la lucha de clases la empezasteis vosotros. Termino, porque ya tengo que terminar. En la discusión sobre la pérdida del contrato social ha habido tres grandes, solo me quedaban 2 páginas. Ha habido 3 grandes posiciones. La posición de quienes querían mantener el statu quo: Partido Socialista, Partido Popular, Convergencia, Unión, PNV. Había una cosa que ha crecido en toda Europa y que tenemos que reflexionar. El statu quo pensaba que con ese control constitucional, con ese control de la judicatura, con ese control de los medios de comunicación, le bastaba para hacernos asumir el cambio del contrato social sin protesta. Pero no le salió del todo, y por eso surgieron los populismos de derecha en toda Europa. La antaño llamada izquierda cometió muchos errores de fondo, como he planteado antes, pero uno de ellos, de fondo, fue ponerse a la defensiva y empezar a mirar hacia atrás, ignorando que dice la Biblia que quien mira hacia atrás se queda convertido en una estatua de sal, como le pasó a la mujer de Lot, que ni nombre tiene. El planteamiento de fondo era que... A ver si soy capaz de resumirlo en un minuto. El problema de fondo era que si te ponías a la defensiva, queriendo recuperar lo perdido, al seguir girando el mundo, te hacías necesariamente conservador.
que es lo que ha planteado antes Julio, es decir, y también Alberto. Si tú te quedas quieto, cada vez vas estando más a ese lugar de la derecha. Por eso, uno de los problemas que tenemos en el eje derecha-izquierda es doble. Por un lado, que beneficia solamente al PSOE y al PP hablar de derecha-izquierda porque ellos dicen, cada un partido de derecha, un partido de izquierda y los demás colocaros en los extremos. Y si asumes ese juego, estás asumiendo que te tienes que colocar en los extremos. Y nosotros nos negamos a que el Partido Socialista o el Partido Popular nos sitúe en los extremos porque los damnificados de sus políticas son el conjunto de la ciudadanía. Y no les pongas etiquetas porque lo único que buscan al ponerles etiquetas es fragmentarnos para que ocurra como con los esclavos en la Grecia o la Roma clásica, que no se note que somos la mayoría de la ciudadanía. Y el segundo problema es que en el eje derecha-izquierda hay una gran mentira. Y lo planteaba Boaventura, creo que en el curso que hicimos este fin de semana, y que es algo que yo llevo planteando también mucho tiempo. Y es que el problema del eje derecha-izquierda es que lo que ha desaparecido ha sido la izquierda. Porque la derecha sigue estando ahí prácticamente defendiendo las mismas cosas. Y quien ha perdido su capacidad de plantear la alternativa desde el hundimiento de la Unión Soviética ha sido la llamada antaño izquierda. En ese sentido, nosotros cuando nacemos como fuerza política tenemos este análisis, este diagnóstico. Como verán ustedes, en este diagnóstico hay muchos elementos que compartimos con las fuerzas antaño llamadas izquierdas y que hoy siguen reclamando ese espacio de la izquierda. El conjunto del diagnóstico lo compartimos. En cambio, hay otros elementos que no los compartimos, ¿no? Y en ese sentido nosotros decidimos dar un salto. Y desde la enseñanza del 15M, que la izquierda, antaño llamada izquierda, no entendió, desde la experiencia del 15M, nosotros decidimos salir asumiendo todas estas cosas que les he planteado. Es decir, un análisis correcto de determinados agotamientos, de determinados riesgos y la necesidad también de sobreponernos a esos elementos teóricos del antaño llamado izquierda que nos impedían ser mayorías cuando la mayoría estaba siendo golpeada por la crisis. Solamente termino diciéndoles que anoche discutiendo llegamos a una conclusión, de muchas conclusiones, pero una terrible era cómo demonios Italia, en lugar de la reflexión teórica más fina sobre la izquierda, sea el lugar donde la izquierda ha desaparecido. Y es una reflexión terrible, ¿no? Que demuestra que algo en esa reflexión muy fina, muy florentina, muy elegante, muy cardenalicia de la izquierda italiana, había algo erróneo, hasta el punto de que en Italia prácticamente la izquierda, ya digo, ha desaparecido. Creo que algo similar ocurre en España, en el sentido de que algunos entendemos que al antaño llamado izquierda le ha faltado mucha audacia. Tuvo muchas señales para responder, tuvo muchos avisos para responder y no fue capaz de responder. Si eso no hubiera ocurrido, pues seguramente el 15M nunca hubiera surgido. Si eso hubiera ocurrido, seguramente Podemos tampoco hubiera surgido. Y ahora nos encontramos con que tenemos un problema de difícil solución. Y es que, como a la fuerza ahorcan, el desarrollo electoral ha hecho que algunas fuerzas de ese lugar antaño llamado izquierda se han dado cuenta qué tontos hemos sido que no hemos reaccionado cuando teníamos que haber reaccionado. Y de una manera muy sincera y muy honesta dicen, ahora ya no nos hemos dado cuenta, ahora sí ya nos hemos dado cuenta. Pero claro, es que ya han pasado cosas entre medias. Yo dije que Alberto me decía, Juan Carlitos, qué cabroncete eres. Porque en una presentación en un cine de Podemos yo dije, somos una fábrica de amor. Porque desde que existe Podemos, en Izquierda Unida quieren muchísimo más a Alberto Garzón. Muchísimo más de lo que le han querido nunca. Y Alberto decía, no me ayuda mucho tú con ese tipo de cosas, ¿eh? No me ayuda mucho con ese tipo de cuestiones. Y no me importaba reconocerlo, porque yo soy consciente, y también por eso estoy aquí, de que tenemos mucho todavía por discutir. Soy consciente de que hemos llegado a ciertos callejones sin salida. Y creo que ahora mismo no veo profundas soluciones. Porque creo que si somos honestos, creo que no debiéramos juntar el agua y el aceite, queriéndolas juntar con un disfraz prestado. Creo que no pasa nada porque seamos honestos al respecto. Y que seamos cada cual quienes somos. Creo que
es muy difícil que asumamos ahora la posibilidad de solventar todas nuestras diferencias. Creo que es difícil porque estamos en un momento acelerado de ciclo electoral. Y por tanto nosotros hemos entendido que la fuerza política que ha tenido la capacidad de romper el statu quo en España se llama Podemos. Que ha sido capaz de romper el hielo que impedía pasar al otro lado se llama Podemos. La fuerza política que ha devuelto la ilusión a muchísima gente se llama Podemos. Y nos ha parecido a algunos sorprendente que en una cercanía electoral haya nadie que pueda plantearse perder esa herramienta que no es de Podemos, sino que es de toda la gente que la ha construido durante este último año y medio. Soy de la opinión, se ha dicho aquí esta mañana por Alberto y por Julio, de que lo realmente, es lo último que digo, de que lo realmente importante empieza el día después de las elecciones. Estoy convencido de que el día después de las elecciones tenemos dos retos. Uno, reinventarnos. Y dos, contar con una ciudadanía que sepa que depositar el voto ya no sirve para autorizar a un gobierno, ni sirve para transformar la voluntad popular en políticas públicas. Creo que queda claro lo que acabo de decir. Repito, el día después de las elecciones generales tenemos dos desafíos. Uno es reinventarnos y dos, entender que las elecciones ya no autorizan a los gobiernos ni convierten la voluntad popular en políticas públicas, porque te lo impiden estos tipos que están haciendo terrorismo financiero y que están haciendo terrorismo impidiendo que las decisiones de los pueblos se conviertan en políticas. Eso implica que tenemos que hablar, Alberto, todo lo que podamos. Tenemos que impedir que nada dificulte ese día después. Tenemos que ser capaces de hacer ver que seguramente en cuestiones programáticas no tenemos ningún tipo de dificultad y que las dificultades están en otros lugares que tienen que ver con errores del pasado, con algunas lecturas erróneas y con el hecho incontrovertible de que han pasado cosas en nuestro país. Si lo importante viene detrás después de noviembre, creo que es un momento adecuado para que nos fijemos en la base de lo que permitió el cambio en otros lugares del mundo. Y es fijarnos en lo que compartimos y no fijarnos solamente en lo que nos separa. Y seguramente si somos capaces de empezar a andar desde ya, y por eso insisto, estoy aquí, si empezamos a andar desde ya, en entender que tenemos puntos de vista diferentes que dificultan profundamente que lleguemos a acuerdos de cara a las elecciones, pero que compartimos el diagnóstico y el reto terrible que tenemos porque nos estamos jugando en esta democracia, creo que la posibilidad de caminar juntos en muchos sitios va a ser una realidad. Y si soy pesimista porque los poderosos son muy poderosos, es esta confianza en el pueblo renovada la que me hace también ser esperanzado. Muchas gracias.